¿Está bien? Sí. Ya. Entonces, esta segunda mesa de hoy que me ha tocado conducir, por lo cual siento un gran honor de estar aquí, acompañada de estos ilustres especialistas y junto a ustedes, la hemos titulado La literatura en español hoy, impacto en Hispanoamérica y su proyección internacional. La mesa lo que va a intentar es abrir un diálogo sobre la literatura en español, desde la tradición clásica y su papel en la actualidad hasta las nuevas producciones literarias. Las políticas editoriales que han contribuido a difundir determinados títulos y nombres de autoras y autores hispanoamericanos en los últimos años, y los desafíos que enfrentan los autores en lengua castellana en un contexto marcado por la inmediatez de la información, las redes sociales y las nuevas herramientas digitales de reproducción y divulgación de las obras. Para hablar sobre este tema, tengo aquí, voy a partir por la persona que está a mi izquierda y que ya conocieron, Gloria Chicote, que es nada menos que la presidenta de la Asociación Internacional de Hispanistas, o sea, quien está aquí como a la cabeza de todo esto que estamos planeando para el próximo año. Ella es doctorada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, es profesora emérita de la Universidad Nacional de La Plata, es investigadora superior del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, e investigadora principal del Centro Internacional María Sibila Merian, dedicado al estudio de la convivialidad en sociedades desiguales. Fue directora hasta 2023 del Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. Se especializa en literatura de la modernidad temprana y en las manifestaciones populares de la literatura iberoamericana en conexión con la cultura letrada. Ha desarrollado becas de investigación y ha dado conferencias en Brasil, México, Colombia, Alemania, España, Francia y varios países más. Entre sus libros se cuentan Voces de tinta, estudio preliminar y antología comentada de folclore argentino de Robert Lehmann-Nietzsche, en coautoría con Miguel García, Transiciones inciertas, archivos, conocimiento y transformación digital en América Latina, junto con Bárbara Goebel, y Romancero, así como numerosos artículos en revistas especializadas y libros colectivos. Bienvenida. Alicia Salomone, a mi derecha, es profesora titular del Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, licenciada en Historia por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Historia por la Universidad de Santiago de Chile. También es máster en Global English por la Universidad de Southampton y doctora en Literatura por la Universidad de Chile. En los últimos 20 años ha desarrollado 2 líneas de investigación complementarias: la escritura de mujeres latinoamericanas entre los siglos XIX y XXI, con foco en la producción poética, y las representaciones artístico-literarias de la memoria en el cono sur de América. Entre sus libros se cuentan Alfonsina Storni, Mujeres, Modernidad y Literatura, Memoria e Imaginación Poética en el Cono Sur, 1960-2010, Memorias Culturales y Urgencias del Presente, y Metapoéticas, antología de poetas hispanoamericanas contemporáneas. Joaquín Zuleta, un poco más allá, coordinador general del 22º Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. Es licenciado en Literatura Hispánica por la Universidad de Chile y doctor en Literatura por la Universidad de Navarra. Actualmente se desempeña como director de estudios del Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes, donde enseña literatura colonial y del Siglo de Oro. Su investigación se centra en el ámbito de las letras coloniales y ha publicado artículos en revistas chilenas e internacionales y es autor de 2 ediciones críticas, Sumaria Relación y Cartas y Relaciones del Estrecho de Magallanes, donde se recogen textos del explorador y navegante del siglo XVI, Pedro Sarmiento de Gamboa. Está finalizando además una edición crítica de los sermones del obispo chileno Manuel de Alday de mediados del siglo XVIII. Conduce además el taller de verso clásico, que tiene el objetivo de enseñar a recitar poesía y el teatro del Siglo de Oro a los profesores de lenguaje. Aquí tengo que hacer un paréntesis. ¿Solo profesores de lenguaje no se pueden inscribir otras personas? Porque quiero anotarme. Es muy bonito, me llamó mucho la atención. Había escuchado hablar de eso, pero lo encuentro una gran iniciativa. Lorena Amaro, más allá,
Es académica del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es autora de los libros Recolectoras, Conversaciones con 10 escritoras latinoamericanas contemporáneas, El espejo del golem, de la biografía a la fábula biográfica hispanoamericana, La pose autobiográfica, Ensayos sobre narrativa chilena, Vida y escritura, teoría y práctica de la autobiografía. También ha editado y coeditado otras numerosas publicaciones, como el libro Cartocorpografías, nuevo reparto de las voces en la narrativa de autoras latinoamericanas del siglo XXI. Fue la coordinadora de la colección Biblioteca Recobrada de Narradoras Chilenas de la Universidad Alberto Hurtado y ha sido jurado de los premios Phil Guadalajara de Literatura en Lenguas Romances y del Iberoamericano José Donoso que otorga la Universidad de Talca. Actualmente investiga sobre historia de la literatura, canon y feminismo y escribe crítica literaria para las revistas Palabra Pública y Cuadernos Hispanoamericanos. Después de estos abrumadores currículums que he leído en las presentaciones, me gustaría, antes de darle la palabra para que cada uno exponga en estos 5 minutos que les corresponde a cada uno, partir con una cita que es nada menos que de Borges, haciendo honor a que tiene que ver, se relaciona con la mesa anterior, cosa que se dijo mucho, pero que también creo que nos puede dar el pie de partida aquí. Borges sobre la búsqueda de un lenguaje típicamente argentino. Esto lo dijo en su visita a Chile el año 76, por estas mismas fechas, en septiembre. Yo tuve esa preocupación, pero ahora creo que es un error. Ya que gozamos de la vasta lengua española, creo mejor insistir en nuestras afinidades y no en nuestras diferencias. Ese es un error fomentado por la Academia Española, el insistir en regionalismos. Actualmente trato de escribir en un español, que desde luego es el español de un argentino, pero que no sea profesionalmente argentino. Trato de escribir como escribe un señor argentino. No me disfrazo de gaucho, no me disfrazo de orillero. Tampoco trato de escribir como español, porque no soy español. Trato de escribir como hablo, es decir, de usar un español general, pero un español que tienda a la comprensión. Creo que mejor que buscar el lenguaje de cada región sería tratar de usar ese español que es de todos. Y por último, las diferencias que pueden existir entre una región y otra son mínimas. Ahora, desde luego, si escribo un cuento en el cual mis personajes son orilleros de Buenos Aires de fines del siglo pasado, tengo que hacerlos hablar de un modo especial. Pero cuando escribo en primera persona, trato de hacerlo como un argentino. Entonces, bueno, te doy primero la palabra, Gloria. Permiso. Sí. Bueno, muchas gracias, María Teresa, por tu presentación tan amable y también por esta cita que realmente recoge mucho de lo que discutimos hace un rato y se conecta con esta mesa por algunas cosas que, bueno, que me parece interesante enunciar. En función del tema de la literatura en español hoy, impacto en Hispanoamérica y su proyección internacional, pensé algunas características de la literatura actual escrita en español y las voy a decir un poco así como flujo de ideas, un poquito desordenadamente, para después en todo caso someterlas a un debate. Yo creo que una de las características, uno de los factores que inciden en la construcción actual de la literatura iberoamericana es la difuminación de las literaturas nacionales. Mientras que, lo decíamos recién cuando tomábamos un cafecito, mientras que en el siglo XIX, con la creación de los estados nacionales, con la independencia de los distintos estados americanos de España, fue necesario una identificación muy sólida entre, bueno, la historia de la nación, la literatura de la nación, la lengua de la nación. Bueno, eso fue un debate que
en la lengua se superó muchísimo, tal como lo vimos en la mesa anterior, y también en la literatura. No, creo que se esfumaron, desaparecieron, o bueno, no sé si desaparecieron, pero están muy lábiles, la caracterización de esto es estrictamente literatura chilena, esto es estrictamente literatura española, y en España se complejiza bastante porque tenemos las distintas lenguas y las distintas regiones en que también tienen su manifestación específica, y hay un marco del español que es una preeminencia de la lengua como marco común que nos aúna. Eso también creo que está relacionado con un proceso de desterritorialización de las personas. Ya también se ha mencionado que en el siglo XX fue un siglo marcado por las movilidades, las migraciones económicas, políticas y religiosas, y este proceso de desterritorialización también contribuye a estas nuevas literaturas que tienen otros marcos referenciales. Tenemos escritoras y escritores hijos de inmigrantes que viven en América y que escriben por primera vez en español, que su lengua materna fue otra, y escritores y escritoras célebres durante el siglo XX, y tenemos en la actualidad otras redes de los procesos escriturales que también se relacionan con los procesos editoriales. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, las editoriales también han sufrido un cambio sustancial entre fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Ya no tenemos las clásicas editoriales de la literatura en las que publicaba García Márquez, en la que publicaba Borges, en la que publicaba, Vargas Llosa, que se acuerdan ustedes que había una alianza entre los grandes escritores y determinada casa editorial. Eso desaparece porque los grandes pools editoriales han comprado a las editoriales literarias pequeñas, y hay un proceso distinto de la comercialización. Así, las escritoras y los escritores pasan de una pequeñita editorial independiente que no tiene poco desarrollo o poca visibilidad, y esos autores son comprados por los grandes pools como Random House, que les dan acceso a un mundo totalmente de visibilidad totalmente exponencial. Bueno, eso está relacionado con las competencias entre el mundo analógico y digital, la inmediatez de las redes y los mundos digitales. Y hay otro fenómeno también interesante en la literatura, que es que muchas veces las casas editoriales, los grandes pools editoriales, buscan influencers de Internet exitosos para pedirles novelas, por encargo, y a partir de eso producir libros escritos. O sea, estamos ante fenómenos muy distintos que los críticos y las críticas literarias como yo, que estamos mucho más acostumbrados a las relaciones entre literatura letrada y literatura popular, entre oralidad y escritura, son absolutamente nuevos. Bueno, de todos modos, eso lo traté en ese libro que hiciste referencia, Transiciones inciertas, relaciones entre mundos analógicos y mundos digitales, y me parece que ese pasaje de lo análogo a lo digital es, por supuesto, una realidad irreversible, pero una realidad que produce nuevas lógicas, nuevas materialidades, nuevas fragmentaciones, nuevas desconexiones y también nuevas desigualdades. Así que eso no lo dejo para después, para que no se haga largo.
Por otra parte, para ya las últimas características que quiero señalar, es que también hay un borramiento de los géneros literarios tradicionales, se complejizan los procesos de autonomía y posautonomía del arte, y hay una gran influencia de las disciplinas científicas en los textos denominados de autoficción. Por ejemplo, el medio ambiente, el cambio climático, la inteligencia artificial, el feminismo, la causa de la lucha de las mujeres, están muy presentes, pero desde una mirada mucho más consciente de lo que los temas siempre estuvieron presentes en la literatura, porque la literatura siempre recoge toda la temática cultural en su conjunto, pero ahora hay una concientización que nos hace hablar de la posautonomía de la literatura. Bueno, por ejemplo, también, por supuesto, veo que creo que también va a ser un tema en esta mesa, una preeminencia de las mujeres escritoras, sobre todo narradoras, pero también poetas, pero bueno, veo una preeminencia, y eso está relacionado con el desarrollo de las políticas de género, con la defensa de los derechos de la mujer y los movimientos feministas. Y solo ya para terminar, me parece que la escritora argentina Samantha Schweblin puede ser un buen ejemplo de todos estos procesos. Es una mujer de 40 años, argentina, que vive en Berlín, o sea, totalmente desterritorializada, que empezó a publicar en editoriales independientes pequeñas y ahora sus obras son publicadas por Random House y traducidas a 40 lenguas diferentes. Y en su obra se produce un borramiento de los géneros clásicos literarios, como el cuento y la novela, y el tema del medio ambiente, la maternidad, la inteligencia artificial están totalmente presentes, por ejemplo, en Distancia de Rescate, un cuento, novela del 2014, o en Kentucky's, una novela de 2018. Bueno, dejo acá. Muy bien. Ya se van poniendo todos los temas, muchos temas aquí. Me da la impresión que esta mesa va a costar terminar con ella, así que podemos seguir después. Sí, Alicia. Sí. ¿Aló? Ahí sí. Bueno, además de agradecer, es un placer, agradezco muchísimo la invitación, además la oportunidad de conocer a María Teresa, de conocer a Gloria, compartir con colegas que quiero mucho y desde hace mucho tiempo. Así que gracias, eso para partir. Bueno, y las notas que tenía, por cierto, dialogan totalmente con lo que acaba de plantear Gloria. Hace tiempo que trabajo con escritura de mujeres, particularmente con la poesía, honrada por la presencia de Rosa Betty Muñoz acá, que es parte de lo que he venido planteando aquí y de su obra, parte de mis reflexiones también desde hace mucho tiempo. Y mi pregunta era esa, justamente sobre esas mujeres que partieron por estar muy al margen de los cánones literarios nacionales, ni qué decir en el siglo XIX, prácticamente no existían, en el XX, muy parcialmente, porque básicamente teníamos por delante cánones literarios androcéntricos, Borges, el gran monumento, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, sabemos que hay momentos en que la literatura de mujeres en Hispanoamérica, pero también en España, eclosiona. Y me parece muy importante como para ver estos vaivenes, ¿no? A lo largo de nuestra historia literaria. Pienso en las escritoras de los años 70 y 80, un momento en el que empieza a escribir los 80, Rosa Betty también, ¿no? Coincide justamente con un momento de eclosión, tanto en nuestro continente como en España. Motivos, la segunda ola del feminismo,
procesos políticos importantes, la dictadura en nuestro continente, en nuestra región, sobre todo la transición en España, los exilios que fueron tan importantes, ¿no? Pienso en figuras que hacen de puente, ¿no? Cristina Peri Rossi, Noni Venegas, que escribe una de las principales antologías, ellas se toman la palabra sobre poesía española de mujeres, un hito también que todavía sigue produciendo comentarios y cosas de qué hablar. ¿Cómo aparecen estas mujeres? Aparecen por estos motivos, pero ellas tienen una espalda quizás un poco lejana. Siempre hay que escribir con alguien, ¿no? Escribir en el vacío no es fácil. Eso se lo comentaba Victoria Ocampo en un diálogo con Virginia Woolf publicado en los años 30 en la revista Sur. Decía, usted tiene todo, nosotros estamos adosados al vacío, ¿no? Y eso era un sentimiento muy propio de las mujeres. Las de los 80 tuvieron a las mujeres de principios de siglo. Las de principios de siglo prácticamente no tenían a nadie detrás. Y si pienso en esas primeras mujeres que respaldaron a las más contemporáneas, por cierto, en América Latina tenemos los grandes nombres, ¿no? Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Juana de Ibarburu, la anterior, la maestra de todas, Delmira Agustini. En España, imposible no pasar por las escritoras del 27, ¿no? Carmen Conde, Rosa Chancel, bueno, tantas otras, ¿no? Y también un poco antes por la Condesa Pardo Bazán, Rosalía de Castro, pero tampoco mucho más allá, ¿no? Hoy la situación es muy distinta. Las escritoras que empiezan o que se introducen hoy en este mundo no solo tienen a las mujeres de los 80, sino que tienen toda esa otra tradición que forma una genealogía sumamente necesaria. Y un poco lo anticipaba Gloria, pero hoy inevitablemente hay que considerar este corpus literario de mujeres, tanto por la relevancia, por la magnitud que ha adquirido, porque acontece en todos los países, porque como tú misma decías, tiene proyección internacional y tiene diálogo internacional. Pienso, sin ir más lejos, en el premio a Mariana Enríquez que se dio la semana pasada en Chile a propósito del concurso que tiene la Universidad de Talca otorgando el premio José Donoso. Digamos, hay una enorme cantidad de diálogos. Si esto ya empieza a darse por distintos motivos en los años 70 y 80, hoy es parte de este escenario global, donde además, como tú muy bien mencionabas, el movimiento feminista contemporáneo es global también y mantiene un diálogo muy activo a nivel global, y eso sin duda está empujando esta agenda, pero también el hecho de que, por ejemplo, la crítica literaria feminista se ha incorporado a la academia. Antes esto era el mero margen, por decir así. Recuerdo en la Universidad de Chile cuando se creó el Centro de Género y Cultura en los años 90, en el 95 en particular. Género y Cultura en América Latina se crea en la Facultad de Filosofía y Humanidades y nos escribían así, bueno, yo era alumna, no era profesora, pero género y costura, nos tachaban, ¿no? Y eso por decir la parte simpática nomás, ¿no? Pero hoy la crítica literaria feminista es parte de la academia y eso ayuda también a este proceso. También el hecho, y creo que aquí voy a dialogar también con Joaquín, es la incorporación al canon escolar. Hoy las escritoras se leen en América Latina y en Chile también, más allá de Gabriela Mistral, ¿no? Hoy tenemos incorporadas escritoras en el canon. Y bueno, todos estos fenómenos, ¿no? Coincido contigo en lo autónomo y postautónomo, tienen una virtud que al menos ha generado un interés, sobre todo en la población joven, ¿no? Las mujeres jóvenes que han sido tremendamente activas, pero no solo ellas, esto se ha expandido, por lo menos en lo que algo conozco, que es Chile y Argentina, esto es bastante claro.
Y por cierto, las editoriales empiezan a acoger ese fenómeno, ¿no? Como tú bien lo decías, particularmente en la narrativa, en la poesía siempre estamos un poquito más al debe, pero no importa, ahí se está dando la pelea. ¿Cuáles serían los desafíos y las dificultades? Creo que uno de los desafíos sigue siendo el acceso a la publicación, ¿no? Y particularmente en el caso de los géneros menos comerciales, y ahí obviamente la poesía, con toda la importancia que tiene, particularmente en un país como Chile, aún sigue siendo un lugar donde cuesta a las escritoras acceder. Otro fenómeno que parece, o creo que está relacionado, pero creo que lo hemos padecido, el remate de la producción que no circula rápido. Es decir, y la destrucción de libros, eso para mí es una locura, pero eso es una práctica, ¿no?, habitual, al menos en nuestras editoriales grandes, ¿no?, sin pelar a Random House, etcétera, ¿no? Y creo que sigue habiendo otros problemas. Por ejemplo, la difícil legitimación de las autorías de mujeres. ¿Qué va a pasar cuando se pase la moda, ¿no? Y ahí pienso en trabajos académicos como los que han venido impulsando Ana Casas, Aina Pérez en España, Lorena y un nutrido grupo de colegas aquí en Chile, muchas otras colegas en la Universidad de Buenos Aires y otras universidades argentinas, trabajar en el tema de la legitimación de estas autorías. Y eso lleva también al tema de la recepción, ¿no? Es decir, todos sabemos que la literatura generalmente es mediada por la función crítica, ¿verdad? Y bueno, creo que todavía en el espacio de la literatura de mujeres y saliendo de este momento de moda, por decir así, tenemos que seguir trabajando en el tema de los sesgos de género en la crítica, ¿no? Porque todavía hay un poco de remanente del estereotipo, ¿no? Y yo traje solo para terminar 2 ejemplos, ¿no? Un libro que presentamos el año pasado en la Facultad de Filosofía, gracias, aquí está mi colega Carolina Brincic, nuestra editora de Departamento de Literatura, y con ella preparamos esta presentación. Primera antología de poesía de mujeres uruguayas. Es una locura, ¿no? Primera antología, se publicó con dinero norteamericano, pero con coautoría una colega de Estados Unidos y una gran poeta uruguaya, Silvia Guerra. Y miren el nombre, súper significativo, Flores Raras, ¿no? Todavía el estereotipo que aquí puede haber estado tomado irónicamente y tal, pesa, ¿no? Y otro libro que quería mostrarles es uno que acaba de salir por Pretextos, que encabezó Milena Rodríguez Gutiérrez y con que tuve el gusto de participar, Metapoéticas, antología de poetas hispanoamericanas contemporáneas. 250 poetas de todo el continente, América hispánica y Caribe. Y costó publicarlo porque es la primera antología de poesía metapoética. Otra vez creo que el estereotipo de lo que escriben las mujeres, lo que pueden o deben o les gusta o no les gusta, sigue pesando, ¿no? Parece que la relación entre el pensamiento y la filosofía y la poesía, en el caso de las mujeres, sigue siendo un poco problemático. Pero bueno, logramos publicar y aquí está, hay, por razones de espacio, muchas menos autoras chilenas de las que nos hubiera gustado tener, pero bueno, ahí están y nada, quería dar como ejemplo de cómo tenemos que ir moviendo el cerco en ese terreno, así que muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Quiero darle ahora la palabra a Joaquín para respetar el orden en que los presenté, ¿eh? Y no para no dejar además al hombre al final, que sería ya como... Muchas gracias, María Teresa. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí escuchando estas reflexiones. Y un saludo también a mis compañeras de esta mesa que me han... Claro, que se sugieren realmente temas muy, muy relevantes y que me llevan a mí a un estadio anterior, ¿sí? Yo voy a salir del mundo editorial en estos breves minutos solamente para reflexionar respecto de cómo se forma un lector de poesía, un lector de narrativa, que ponga
especial atención, digamos, a la literatura producida en lengua castellana, ¿sí? Y si efectivamente, y nos podríamos preguntar si efectivamente para un lector, al momento de entrar en una librería, hace alguna diferencia, ¿no? Escoger un poeta como Gonzalo Rojas o un poeta como Frank O'Hara, y si efectivamente ahí hay una diferencia, ¿no? Seguramente alguien que está en esa disyuntiva lo entiende, ¿no? Lo entiende perfectamente, pero hay muchos lectores que al parecer realmente no llegan a hacer esa distinción, y sobre ese punto he querido reflexionar, ¿no? A partir de mi actividad enseñando a recitar poesía, que es una de las, justamente una de las actividades de vinculación con el medio que llevo adelante junto a Paco Cuevas, que es nuestro moderador general, ¿sí? Y donde donde nos llevamos muchas sorpresas, al darnos cuenta que efectivamente los profesores de lenguaje muchas veces no está la noción, no está la noción de lo que sería, digamos, enseñar Fuenteovejuna o enseñar, digamos, el médico a palos de Molière. Esa noción muchísimas veces no existe, ¿no? Y el camino, la mayoría de las veces, va a ser justamente tomando un texto traducido, con todo mi respeto, por supuesto, a los traductores. Sé que hay algunos aquí presentes, pero se está dando, hay varias paradojas aquí, y una de esas paradojas es que es más fácil leer el texto traducido que leer el texto original en el propio idioma, ¿no? Eso es lo que vivimos nosotros en el taller de verso clásico, y a partir de la máxima de Gonzalo Rojas también, de sonido es sentido, intentamos precisamente mostrarle la importancia del ritmo poético a los profesores y convencerlos de la riqueza de esta literatura en lengua castellana, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso yo para esta mesa me propuse, hice un pequeño trabajo de campo informal. Pregunté a colegas de distintas partes de Hispanoamérica si acaso se siguen leyendo los clásicos de la lengua, los clásicos de la lengua en distintos países, ¿no? En Argentina, en México, en Costa Rica, en Perú. Y bueno, la primera respuesta es que no sabían, ¿no? Que eso ya es sintomático, es decir, a aquellos que estamos en el mundo académico y que estamos enseñando estos mismos autores, desconocemos realmente lo que se hace en el colegio, ¿no? Ya ahí tenemos esa respuesta, quizás es la más elocuente de todas. No sabemos y muchas veces tampoco nos interesa. Pero algunos me dieron otros contactos y logré llegar a algunas respuestas, ¿no? Y estos colegas mejor informados, bueno, me responden que tal como sospechaba, los clásicos de la lengua están de salida hace ya varios años en varios países del continente, ¿sí? Países hispanohablantes. Es posible entonces, tal como sucede en Chile, ¿sí? Ya voy a hablar ahora del caso chileno, es posible que los jóvenes lectores, o incluso los lectores adultos, ejecuten su práctica de lectura en un contexto que podríamos llamar de indiferenciación idiomática, ¿sí? Lo planteo como una hipótesis, es decir, los lectores ignoran si acaso están leyendo un texto escrito originalmente en lengua castellana o bien una traducción. Es algo que llego a ver, como digo, en profesores e incluso en estudiantes de literatura, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de este fenómeno hay varias consideraciones que podríamos hacer, ¿sí? Si tomamos en cuenta el currículum escolar chileno en los últimos años, tuvo un giro, ¿no? Y se puso, digamos, el énfasis en las habilidades, en las competencias y ya no en los contenidos, ¿no? Hay un vaciamiento justamente de los contenidos. De esta manera podemos explicar que muchos textos clásicos no se lean en el colegio directamente, ¿no? Eso es, si es verdad que han entrado, y me di el trabajo de revisar los manuales del Ministerio de Educación, y es verdad que han estado autoras mujeres, ¿no? Que por supuesto es completamente importante y debe estar ahí, ¿no? Pero hay clásicos que seguramente todos leímos aquí que no están, ¿no? O sea, no está el Cid Campeador, no está el Conde Lucanor, no está Jorge Manrique, poesía del siglo de oro muy poco, el Quijote prácticamente fue apartado, está como sugerencia. La vida es sueño, por ahí está el monólogo de Sigismundo y poco más, ¿sí? Yo no sé si ustedes estaban al tanto de estas cosas, estoy dando malas noticias o buenas, no sé. Una de las consecuencias, me temo, pero puedo equivocarme,
es que ya no estaríamos buscando la belleza de la expresión en la lengua, sino la corrección idiomática. Es decir, el elemento vinculado a la elocución ha dejado de ser una prioridad para dar paso a otras cuestiones, ¿no? Redacción de varios tipos de texto, informativo, explicativo, descriptivo, argumentativo, expresión de ideas propias, etc., ¿no? Creo que ya en la mesa anterior se habló del el castellano como una lengua de comunicación, pero no una lengua de cultura. Creo que eso lo estamos viendo ya desde las recomendaciones del Ministerio en los textos, ¿no? Un segundo problema tiene que ver con el bilingüismo. Para eso también hice mi trabajo de campo vía WhatsApp. Existe una suerte de dogma que afirma que los niños deben aprender inglés y que de ello depende su situación económica y laboral futura, ¿no? Esto ha creado un sinfín de colegios bilingües donde los jóvenes aprenden rudimentos del inglés. Muchos de ellos no llegan a ser verdaderamente bilingües, lo sabemos, ¿no? Porque no adquieren las habilidades del propio idioma, ¿sí? Por otra parte, hay colegios de élite que sí logran efectivamente el bilingüismo, pero el costo es que se sacrifica buena parte de sus horas de enseñanza para el inglés. De modo que la lectura en castellano queda supeditada a esas exigencias. Y para esto estuve hablando con profesores que me lo contaron, algunos con cierto pesar, ¿sí? De modo que en colegios de este nivel, en colegios de élite, ¿sí?, donde están, digamos, los profesores más competentes para enseñar seguramente el inglés y también para enseñar el castellano, se da esta paradoja del bilingüismo, donde aquellos alumnos que tienen todo para justamente poder entender textos complejos de la tradición en castellano, van a estar leyendo textos directamente en lengua inglesa, ¿sí? Y un tercer problema, ¿sí?, esto rápidamente, está en la enorme demanda que existe por aprender tecnología, ¿sí? Áreas como la computación, la programación, la inteligencia artificial, la robótica, se han transformado en las nuevas máximas de la enseñanza y los apoderados exigen cada vez más horas a estos nuevos saberes. Una de las consecuencias salta a la vista. La dedicación al lenguaje queda muy por debajo de estas nuevas ideas. Bueno, a partir de estos elementos planteo algunas preguntas y termino. Creo que podemos preguntarnos lo siguiente, ¿no? ¿Estos cambios crean lectores de literatura o más bien personas capaces de desenvolverse en la lectura y redacción de textos acordes con el mundo académico y laboral? ¿Es posible que existan lectores interesados en la lengua castellana o en la literatura que se produce en lengua castellana? ¿Sí? ¿Es la lengua castellana relevante? Si acaso no existe una tradición literaria que la sustente, ¿sí? La idea de tradición está prácticamente ha desaparecido, ¿sí? Por lo menos del ámbito de la enseñanza. Es igual leer una traducción del Médico a Palos de Molière que Fuenteovejuna de Lope de Vega, por lo menos en los textos, digamos, los manuales, eso está completamente, digamos, mezclado sin ninguna noción de una tradición literaria. Es decir, vamos a encontrar, qué sé yo, un capítulo del Quijote mezclado con algún poema de Allan Poe y así, ¿no? Vamos a tener una clasificación de tipo temática, ¿sí? Pero ignorando completamente una cronología o lo que podríamos llamar una tradición. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Aquí ya se vislumbra otro gran tema para discutir y le doy la palabra a Lorena Amaro. Gracias, Gloria. Bueno, primero que todo quería agradecer la invitación a participar en esta actividad y también quería hacer un brevísimo reconocimiento a Alicia, que nos ha estado hablando de las genealogías, y no solamente existen estas genealogías de escritoras que son tan difíciles, sobre todo para las que primero escribieron, y tengo que decir que como profesora, como docente y como crítica, qué importante fue para mí, para mi generación, encontrar el sustento, el sostén en personas como Alicia, que ya venían preparando un camino y que por lo menos a mí me ayudó tanto en la primera fase de mis publicaciones. Así que eso también estamos construyendo para las chicas que vienen, para los chicos que quieren romper con ciertos esquemas y ciertas formas de comprender la literatura.
Quería comentar primero que todo algo que me parece bien importante de pensar en este momento. Yo trabajo como crítica sobre todo con textos del presente y creo que una cuestión importante es la visibilidad. Estamos un poco en la convicción en este momento de que existen ciertos flujos, ¿no? Flujos de literatura, flujos de autores también, autores que viajan, que se desplazan, flujos migrantes. Pero es cierto, creo también, muchas de las migraciones que hoy día acontecen en el mundo están bajo la marca de la ilegalidad, de la persecución y el control, ¿no? Y en ese sentido también respecto de la migración de los símbolos y de los textos y de las ideas, habría que decir también que tal vez la idea de que hay tanto flujo o que estamos en un contacto más directo hoy día con literaturas de otros lugares, ¿no? Precisamente por el tema de Internet, por el tema de que existen estos grandes consorcios editoriales que publican en varios países al mismo tiempo, de que existen iniciativas, pienso nuevamente en Random House, ya lo han mencionado varias veces, una iniciativa como Mapa de las Lenguas, que seleccionan todos los años 10, 12 libros para publicarlos en distintos países. Pese a todo eso, yo creo que la visibilidad de los textos y de los autores probablemente no es la misma o no es como todavía pensamos que podría llegar a ser gracias a esas facilidades o esa posibilidad que tenemos de comunicarnos. Lo digo principalmente y primero que todo sobre la relación que se establece entre la literatura española y la literatura latinoamericana. A despecho de la existencia de las cátedras de literatura hispanoamericana en España, me parece que sigue estando muy disociado el mundo del hacer de la literatura española con el mundo del hacer o con el hacer de la literatura latinoamericana y las críticas que están leyendo esas literaturas. Me parece que también esa relación un poco disociada de lo que pasa en España y lo que pasa en Chile o en el resto de América Latina se produce, por ejemplo, también en el ámbito de las traducciones. Cómo se recibe en España una traducción latinoamericana versus cómo se vinculan con las traducciones y con las distintas lenguas. Creo que también es un tema que se podría considerar en esa disociación o en esos caminos que hasta ahora yo creo que no terminan de juntarse, si bien las literaturas españolas y las literaturas que se están produciendo en Latinoamérica tendrían tanto de qué hablar o se encuentran en tantos puntos. Por ejemplo, uno de ellos, el interés que hay, ¿no?, por visibilizar a las escritoras, por las autorías de mujeres y por temas que hasta ahora habían estado desplazados o no formaban parte del canon. En esa línea, ¿no?, de plantear que no existen tantos esos flujos, ¿no?, hasta qué punto los críticos de aquí están leyendo la literatura española o hasta qué punto un especialista, porque también estamos en este mundo de la especialización, un especialista en literatura española se hace cargo, ¿no?, de lo que pueda estar ocurriendo en Latinoamérica, y por eso yo digo que existe esa disociación. También podríamos preguntarnos qué pasa con las voces, ¿no? ¿Cuáles son los registros? ¿Cuáles son los sujetos y las voces que están inscritos hoy día en ambas literaturas? Y por decir ambas literaturas, porque en realidad hay una multiplicidad y lo que se hace visible en la prensa o desde la perspectiva del mercado siempre es una espuma muy pequeña respecto de lo que se está escribiendo en los distintos lugares. ¿Cuáles son los sujetos que realmente aparecen en la literatura? Me parece que es una cuestión que también está asociada a que en los últimos años ha habido una impronta fuerte en rescatar a través de los rescates de archivos, a través de la relectura que están haciendo muchos investigadores y colegas de lo que ocurría con la prensa o lo que ocurre, ¿no?, en ámbitos que no son necesariamente el ámbito editorial o el ámbito académico tradicionales. Están emergiendo en muchos textos, colecciones y recuperaciones que se están dando escrituras, voces que habían estado desplazadas.
En ese sentido no es solamente la impronta feminista, sino que también tenemos toda una impronta de textos que provienen de espacios indígenas, ¿no? O de mixturas. Aquí en Chile me parece muy interesante lo que están haciendo algunos autores al plantear, ¿no? Una idea, una estética de lo champurreado, de la champurria, de lo mixto, ¿no? O el mapurbe, ¿no? Para pensar lejos, ¿no? de cualquier idea romantizadora de ancestralidad, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Con las literaturas indígenas o en lenguas indígenas hoy. Y eso también me parece que fue muy relevante, ¿no? Verlo en el año 2019 en Chile, cuando el mapudungún, por ejemplo, se instaló en las calles, cuando fue toda la revuelta popular de ese año. Entonces, el tema de la visibilidad, cuáles son los autores, cómo son realmente los flujos, qué es lo que aparece, qué es lo que no aparece, y entre lo que aparece y lo que no aparece se nos fija, ¿no? Una institución, no es una institución, en realidad es algo que ocurre, es el mercado, ¿no? Y de eso también quería comentar algo. Creo que el mercado genera una ilusión de flujo de las literaturas, de movimiento de las literaturas. Genera también a veces ilusiones de visibilidad y creo que desde la academia nos tenemos que hacer cargo hasta cierto punto de cómo esas estrategias del mercado, hoy día diseminadas en las redes sociales, hoy día tan presentes, ¿no? En nuestras vidas virtuales, determinan o marcan lo que estamos leyendo, ¿no? Determina cuestiones como la legibilidad. ¿Qué está haciendo la crítica? ¿Cómo está leyendo la crítica? ¿A quiénes está leyendo la crítica? ¿Con qué perspectivas está leyendo la crítica? Y creo que en ese sentido lo que estamos haciendo en la academia a veces me preocupa un poco porque lo que veo es cierta reproducción de una agenda que está marcando el mercado. Pienso que la universidad en los años 80, sobre todo, tanto en Argentina como en Chile, en otros países del Cono Sur, fue un lugar de refugio, ¿no? Políticamente fue un lugar de refugio y de acogida para escrituras que no estaban inscritas en una oficialidad. Fue un lugar de descubrimiento, de hallazgo, de compartir nuevas voces, ¿no? Y creo que ese lugar, por un problema que está sufriendo la universidad o la academia, que se suma a muchos otros que tienen que ver con el capitalismo cognitivo, ¿no? Que tiene que ver con cómo nos estamos vinculando con los índices, con, en fin, la cuestión de las acreditaciones universitarias y miles de estas cosas. Lo que está ocurriendo, ¿no? Es que muchas veces trabajamos en el ámbito de la literatura y en el ámbito de la literatura latinoamericana con lo que ese mercado está mandando que trabajemos. A mí me parece que ahora estuve en España por lo menos 1 año y medio y también puedo decirlo por esa experiencia que tuve allá. Hay unas agendas que son muy similares, hay unas bibliografías que son muy similares. Y lo que yo me pregunto cuando veo esto es qué es lo que está por debajo de eso, qué es lo que no estamos viendo debajo de eso que es tan visible, ¿no? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Las recepciones también son distintas. Les decía que hay una especie o una suerte de disociación entre las literaturas. También esa disociación, esas formas de ver, yo creo que tendríamos que discutirlas más en la medida que hay autores que desde España son recibidos, ¿no? Con ciertas etiquetas o son leídos desde ciertas perspectivas y aquí tal vez tienen una acogida diferente. Un caso que se me ocurre que es bien interesante es, por ejemplo, cómo se está leyendo a Gabriela Wiener en España, ¿no? Con una voz y con una impronta política decolonial que ha sido muy reconocida ya, y cómo se lee a la misma Wiener en Argentina, o cómo se la lee en Perú, ¿no? Ese mismo discurso, ese mismo texto feminista. Eso me parece que también es muy interesante, ver cómo se inscribe localmente en cada uno de estos espacios esas lecturas que parecen ser homogéneas, universales, y también en la relación entre Latinoamérica y España, y que España sigue mandando en términos editoriales y de mercado para Latinoamérica. Para muchos escritores el horizonte es España, que se les publique ahí, porque también ahí hay un trampolín que lleva a la traducción y que lleva a Estados Unidos. Pensemos en las estrategias de internacionalización de toda esta, de la escritura. España sigue siendo, como lo fue en el tiempo del boom, un espacio muy importante
y finalmente también muy selectivo y que manda bastante respecto de lo que va a poder circular o lo que va a poder llegar a otros mercados. En ese sentido, creo que también podríamos estar hablando, ¿no?, de la dificultad que puede tener la literatura latinoamericana, y esta dificultad la señaló en los 90 Beatriz Sarlo, María Negroni también, otra escritora argentina, me parece que por los mismos años 90, incluso nos podemos retrotraer a la cita de Borges, de por qué Borges afirma esta forma del español. Borges está en una pelea también, que era la pelea de la universalidad de la literatura para los escritores argentinos, ¿no? También hablaba de, ojalá, ¿no?, poder los escritores argentinos hacerse con toda la tradición universal, que también fuera parte, digamos, de la literatura argentina, poder afirmar desde ese lugar o desde esa localidad el acceso a lo universal. Y creo que sigue siendo un tema para la literatura latinoamericana en su circulación por Europa, que se vea en la literatura latinoamericana una imagen de la violencia, una imagen de la marginalidad o de ciertas formas de la política, ¿no?, que finalmente también acaba encasillando un poco o generando un lugar común de lo que es Latinoamérica para Europa. En eso, ¿no?, hay una relación que es colonial, hay una relación que no termina, ¿no?, de transformarse ideológicamente y transformarse estética y políticamente. Para terminar, lo han mencionado ya aquí, el tema de las materialidades. Estamos en un momento, Josefina Ludmer habló de posautonomía, han pasado ya algunos años, habría que revisitar mucho estos textos, pero es evidente que hay una cuestión con la materialidad, ¿no? ¿Dónde está puesta la escritura y una relación con un espacio virtual? Una conversión del autor literario también en influencer, como nunca ya el autor no murió. Roland Barthes dijo que el autor iba a morir o que estaba muriendo en el 68, lo dijo, bueno, por ciertas razones, pero lo cierto es que los autores están más vivos que nunca en esas lógicas de mercado. Y también hay un espacio que es Internet, que me parece que se está levantando como una especie de espacio paralelo, en el que también la academia creo que tendríamos que intervenir un poco más para pensar, ¿no?, ya lejos de las ideas que podía tener, por ejemplo, el sociólogo Pierre Bourdieu sobre los funcionamientos del campo literario, para pensar nuevas formas de funcionamiento que tienen que ver con esa virtualidad, que tienen que ver con espacios que nosotros vemos muy desde lejos. Los jóvenes hoy día escriben en Wattpad, tienen otras formas de circular sus escrituras. Alguien me hablaba de que ese era como un submundo, y yo le decía, no, el submundo vamos a acabar siendo nosotros, ¿no? El submundo está aquí donde estamos los críticos, los académicos y los escritores que logran un reconocimiento más institucional, ¿no? Pero hay mucha gente escribiendo, y esa gente que está escribiendo circula por otros carriles, ¿no? ¿Qué pasa con ese campo literario paralelo? Es realmente una especie de campo literario paralelo, ¿no? Que tiene también que ver con literaturas de nicho. Y por último, también respecto de esto, la materialidad de la idea de las literaturas fuera de sí, ¿no? Literaturas que se están poniendo en diálogo, ¿no?, con la visualidad y otras formas, ¿no?, con lo auditivo, ¿no? Libros que son libros archivos, en fin, hay muchísimas posibilidades en esa línea. También pensar, ¿no?, ¿qué pasa con la literatura cuando salimos del ámbito de la crítica? Porque lo dice esto Ana Gallego, una crítica española. Nosotros, los que trabajamos en esta área, discutimos sobre la literatura. ¿Qué es la literatura? La posautonomía, la autonomía, en fin. El público general, las personas no especializadas en la literatura parecen tener más claro lo que la literatura es que nosotros, ¿no? Hay una idea que está instalada en la literatura y no conversamos suficientemente, creo, con ese espacio. Con el espacio, ¿no?, del público general, con el espacio que está más allá de estos espacios institucionalizados. Y poner atención a qué es lo que se está leyendo, cómo se está leyendo y cómo también hay unas políticas, ¿no? Eso en relación a los temas que nos han planteado hoy día, que nos han convocado, y bueno, espero no haber tomado mucho tiempo. Gracias.
Gracias. Gracias, Lorena. Realmente imposible que hagamos una cierta discusión aquí de todos los temas que se han tratado, que me parecen súper interesantes. O sea, de verdad que esto da para mucho más. Y me gustaría tomar algunas de estas cosas que se han dicho. Y en primer lugar, el tema de las mujeres. Alicia, tú en algún momento hablaste que iba a pasar cuando pase esta moda. Y quiero como apuntar a eso. Yo creo que, y quiero preguntarles también a ustedes, digamos, esa es la idea. ¿Cómo esto de que las mujeres hoy tienen mayor visibilidad, mayor circulación, si lo ven como una moda o, como me decía hace unas semanas Fernando Iwasaki, el escritor peruano, que me tocó entrevistarlo, y hablaba él de un gran, en el fondo esta visibilidad es producto de una manera de relacionarse distinta también de las mujeres. Él decía cuando, por ejemplo, porque se hablaba del boom de las mujeres hoy, y me decía, el boom latinoamericano fue esencialmente machista. No es que no haya habido mujeres que estaban escribiendo, sino que ellos, los 4 y los 6 a veces, como que blindaron este espacio para la literatura latinoamericana hecha por hombres. Entonces, él hablaba de una relación entre las mujeres mucho más colaborativa y reconocedora también de la tradición, de cómo las mujeres que están escribiendo hoy miran hacia atrás, ven a sus madres, a sus abuelas, las que estuvieron antes, que tú también lo mencionabas, cosa que no hacen tanto los hombres cuando quieren figurar en este mercado también que señala Lorena. Entonces, esto de las mujeres hoy, yo creo, y eso me gustaría preguntarles, si tiene que ver con un cambio también cultural, lo que hablábamos recién, como los premios, aquí se acaba de dar el Premio Nacional de Literatura, premiado 55 hombres y 6 mujeres en toda su historia, pero en el texto dice que se premiará a escritores. ¿Cómo ha cambiado la cultura en ese sentido, con esta aparición que no es tal, sino que es que ahora se ha puesto el foco en la mujer, pero las mujeres han estado siempre? Entonces, Alicia, a lo mejor tú podrías referirte a eso. Muy breve, muchas gracias, María Teresa. Sí, bueno, quiero aclarar que estaba ironizando un poco, ¿no? Y creo que Lorena completó completamente la idea, ¿no? Obviamente ante lo que me alerto es a la manipulación del mercado frente a la escritura de mujeres, ¿no? Hoy es vendida como un producto porque está de moda en ese sentido. Así que ahí venía la ironía. Pero por cierto que las condiciones culturales generan el campo de posibilidad para que ese sujeto, que siempre ha estado, como tú dices, se visibilice y se legitime, que para mí es uno de los principales problemas. O sea, que sean visibles, que tengan acceso a la publicación, que tengan acceso a al canon escolar y universitario. Es decir, no sé cómo será en la Católica o en las otras universidades, pero solo de hace muy poco tenemos cursos que tratan escritura de mujeres. Recuerdo un comentario, voy a citar a mi querida amiga poeta Nadia Prado, que una vez se enojó mucho porque estaba haciendo el doctorado con nosotros, se fue a un curso de poesía, habían 20 poetas y había Gabriela Mistral. O sea, eran 19 más Gabriela Mistral, ¿no? Entonces digo, esto no es una historia muy reciente, ¿no? Ahora, siempre vamos a tener esa tensión y creo que está muy bien explicado por Gloria y por Lorena el tema del mercado, ¿no? Y eso es una tensión, en este caso, claro, como el cambio cultural induce a iluminar a las mujeres y a las diferencias y tal. Por cierto, hoy están bajo la luz porque eso puede ser lo que vende, digamos, pero a mí me interesa el proceso más profundo de inserción real, de legitimación real, de transformación de los cánones, ¿no? Que es lo que al cabo va a modificar en el largo plazo, no cuando destruyan la edición del libro que ya no se vendió, ¿no? Y en ese sentido yo me asocio totalmente con lo que tú dices. Una de las cosas que más me ha gustado a lo largo de la historia del tiempo que llevo trabajando a las mujeres es haber descubierto
otros modos de funcionamiento, que quizás partieron por la autodefensa, ¿no? O sea, había que asociarse quieras que no, pero eso generó una tradición y creo que todavía persiste. Las mujeres no necesitan matar al padre, como dice Harold Bloom, más bien tienden a asociarse y a trabajar colectivamente, ¿no? Y eso es así y lo vemos en muchas partes. Así que yo apunto a eso, a que esas prácticas de mujeres sean más visibles y sean incorporadas, porque creo que los hombres se beneficiarían mucho más de la colaboración que de la competencia, ¿no? Y luego que sean valoradas también como prácticas transformadoras, ¿no? Culturales y literarias y todo. Y por cierto que además no sea una cuestión de un momento y que mañana o pasado, dentro de 5 años, ya volvemos a lo anterior, porque el patriarcado lleva 3 millones de años, o sea, y una sacudidita no es un cambio definitivo. Entonces, esto hay que seguirlo trabajando y profundizando. Gracias. Gloria. Sí. Bueno, yo voy a ser un poquito provocativa con este tema. Yo entiendo lo que acaba de decir Alicia, que el patriarcado lleva, ¿cuánto dijiste? 3 millones. O sea, vas más allá de la civilización, vas allá más allá de los documentos, claro. Bueno, sí, por supuesto, pero yo aspiro a un futuro, quizás un futuro un poco idealizado. Yo entiendo que en este momento hay una visibilidad de las mujeres creadoras, escritoras, producto de su lucha, producto de todas sus luchas, producto del que el mercado ha visto una beta en eso para vender mejor. Y yo aspiro que en un futuro no tengamos que apelar a estos procesos de discriminación positiva. Y yo aspiro que en un futuro no exista, cuando, por ejemplo, en mi país, cuando hay elecciones, tiene que haber un cupo de mujeres para que haya en las listas representación femenina. O en distintos ámbitos hay que incorporar a las mujeres porque las mujeres estuvieron silenciadas. Yo aspiro en que en un futuro no exista ese tipo de necesidades y que la literatura pueda, y el arte y la política pueda tener representaciones de hombres y mujeres que convivan con sus especificidades, con sus diferencias, y no que haya una necesidad tan evidente de seccionar y de separar los géneros y las apreciaciones. Pero bueno, dicho esto, lo digo en forma provocativa porque yo entiendo perfectamente que, que no es tan fácil y que a veces si no se propicia este tipo de acciones, continuamos con procesos de invisibilización. Pero bueno, quizás en un futuro no sea necesario que haya una antología solo de mujeres. Gracias, Gloria. Sí, inmediatamente. Es curioso porque en el fondo tratamos, y ese ha sido como la historia, como minoría al 50% de la población. Y eso ahí hay una paradoja, ¿cierto? Podemos tratar asegurar cupos, se hace con las minorías. Y aquí estamos hablando del 50%, claro. Lorena. A ver, yo tal vez incluso quiero ir un poco más allá en la provocación. La visibilidad. ¿Sí? Es que hay una pregunta que llegó que yo creo que la puedes unir. Vale. Sí. Se escucha, ¿cierto? El flujo de la literatura visto como un negocio gigantesco, tú hablas del mercado, ¿se condice con la calidad literaria? ¿Cómo encontrar el equilibrio? Quizás tú puedes también responder eso. A ver, sobre la primera cuestión, la visibilidad que están teniendo las mujeres, que es producto, de hecho, de unas históricas luchas, ¿no? Y un trabajo de años,
es una visibilidad muy tramposa. O sea, yo lo que quiero decir es que en algunas cuestiones muy fundamentales yo creo que no nos hemos transformado tanto, no hemos logrado tanto, y eso es muy fácil de ver en la manera en que se está abordando la literatura que escriben las mujeres, porque no es solamente que circule, que esté en el mercado, que esté, digamos, a la mano, que estemos reeditando obras de mujeres que no fueron editadas incluso hasta hoy día o que tuvieron escasas reediciones, sino que también en cómo se está leyendo esa producción, y en ese sentido Fernanda Trías, cuando recibió el Sor Juana Inés de la Cruz, dijo algo que es clave: somos un gueto. O sea, esa circulación se sigue dando en espacios que se suponen son también de mujeres, feministas, y el tema es cómo nivelar y cómo hacer que esa literatura de mujeres entre realmente en la consideración de las tradiciones literarias, en la discusión literaria universal, ¿no? Pensar esas literaturas como literaturas que intervienen de pleno en la política, en la estética, ¿no? Y en el desarrollo de la literatura en los distintos lugares donde se establece. De hecho, incluso ese argumento de Iwasaki, María Teresa, no es primera vez que lo escucho, y también es tramposo, porque lo que supone es que las mujeres antes se comportaban de una manera por la cual no lograban las cosas, ¿no? Porque no eran colaborativas, no eran... Pero resulta que los hombres, que siempre han competido y siempre han sido bien depredadores en el ámbito del campo literario, ¿no? Sí lograban tener éxito con esas prácticas, ¿no? Sí, a lo que apuntaba Iwasaki no era a que las mujeres habían cambiado su conducta para poder, no, él decía las mujeres siempre, o sea, una característica de la mujer, él consideraba desde su punto de vista ser más colaborativa. Lo que pasa es que los hombres, particularmente referido al boom literario, ¿cierto?, ellos se blindaron y no dejaron entrar a las mujeres. Y como había un tema también cultural, y a eso apuntaba yo, como ha habido un cambio cultural, que puede estar en parte lo que dices tú por el mercado, porque le interesa ahora la literatura a mujeres, pero yo en eso discrepo. Yo creo que la literatura a mujeres, o la literatura escrita por mujeres, tanto en poesía como en narrativa, está teniendo más espacio porque está mostrando, y apunto de nuevo eso, a que no es una minoría que está escribiendo algo especial, es parte de la, o sea, de la tradición literaria a la que no se le había puesto el foco, digamos. Uh-huh. Sí. Yo había entendido que hablaba, digamos, de formas de las mujeres de asociarse como para poder traspasar esos cercos que les ponían los hombres. Ahora, respecto de la segunda pregunta, tiene que ver también con la cuestión del mercado, ¿no? Y tiene que ver también con la elaboración de nichos de lectura y nichos. Creo que la literatura hoy día se está moviendo mucho a partir de una idea, un concepto de identificación. Hay literaturas con las que las personas se identifican, ¿no? Y el mercado actúa con esos nichos. Por ejemplo, está toda la cuestión LGTBQ+, y ese tipo de literaturas también encuentra un lugar en el mercado con un rótulo, ¿no? Como si estuviera destinada solo a las personas que se van a identificar con ella. Existe la literatura de duelo, existe la literatura policial, pero en cada nicho yo creo que hay una palabra clave que es identificación. ¿Cuál es la identificación que esto puede producir con los lectores? Y eso funciona fantásticamente con los youtubers, eso funciona fantásticamente con toda esa literatura que surge de ese espacio que es el espacio del influencer. Hay una cuestión identificatoria que es muy fuerte. Y en ese sentido, aunque uno quisiera ser optimista, creo que el mercado solamente seguirá fortaleciéndose. Me acuerdo de la frase de Mark Fisher, que ya es muy conocida, ¿no? Es más fácil que se acabe el mundo a que se acabe el capitalismo. O sea, el mercado va a seguir operando ahí, y yo creo que la gran pregunta es cómo tenemos que hacer los que trabajamos en la academia, los que trabajamos críticamente, para resistir un poco ese influjo que es tan avasallador. Sobre el tema de la calidad de la literatura, creo que se está escribiendo literatura que tiene mucha calidad, que Latinoamérica y España están produciendo textos muy interesantes, y eso es una realidad, pero creo que también estamos discutiendo poco los textos. O sea,
por el mismo funcionamiento de todo esto, hay una fijación, ¿no?, con el tema de las autorías. La presencia del autor para la promoción editorial es más fuerte hoy que nunca. Las entrevistas, el relato que se escribe sobre un libro es casi tan importante como el libro mismo. O sea, un escritor que publica tiene que saber lo que va a contestar en 10 entrevistas iguales, ¿no? Y va creando un relato de su propio texto, ¿no?, que es paralelo y que es más importante incluso a veces que el libro mismo. Entonces, no se trata de señalar, ni hay una correspondencia, yo creo, entre éxito de mercado y, por otro lado, la escritura. Además, ese éxito de mercado casi no le llega a los escritores, porque el éxito de mercado, a diferencia del éxito en las artes visuales, por ejemplo, es más pobre. Pocos escritores pueden vivir de su escritura y los que se benefician del gran éxito editorial que pueden tener en este momento las mujeres son más bien las editoriales, los distribuidores y quienes venden los libros, y no tanto las autoras, ¿no? Entonces, claro, no, yo creo que no hay una correspondencia, una equivalencia entre esos dos aspectos, pero sí creo que debe haber muchos textos valiosos que todavía no tienen acceso, pese a todo lo que pensemos respecto a la accesibilidad de la publicación, porque hoy día incluso es muy fácil autopublicar. Una cosa autopublicar y otra cosa que el libro exista, y eso no es tan fácil. Voy a usar para es más liviano. Sí, bueno, quizás no expresé bien el tema, me quedé pensando lo que había dicho Iwasaki, así que asumo eso. Bueno, Iwasaki no está, pero... No, pero lo puede ver. No. Bueno, como hay varios temas, y yo no sé cuánto tiempo más tenemos, Paula, no sé. Me gustaría también, 5 minutos, entonces vamos a hacer hablar a Joaquín, porque ya tener silenciado al único hombre en la mesa es como demasiado. Pero yo quería ir con lo que tú planteaste, con esto de esto sacar un poco la tradición, ¿cierto?, clásica de los libros. Esto está inscrito en una gran crisis de las humanidades, también como de valorización, de valorizar las humanidades, que también creo que lo hemos vivido en todos nuestros países, ¿no? Y mucho por el sentido práctico. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? No sirve para nada probablemente, pero esa es lo que decía, ¿cierto?, la utilidad de lo inútil. En el fondo, si esto también tiene que ver, primero, si se inscribe en eso, y lo otro es cómo revertimos esto, porque así como en el mercado se vale mucho de... Yo creo que no hay que pelear con el mercado, sino que aprender de las técnicas, un poco del marketing, cómo le ponemos marketing a esto, a las humanidades, a lo importante que es para la persona que se está formando, y en ese sentido inscribir ahí, ¿cierto?, la tradición clásica. Gracias, María Teresa. Sí, bueno, efectivamente esto podría estar inserto dentro de esa crisis de las humanidades, ¿no?, que comentas. Claro, aquí vemos que lo que se perdió, si la pregunta sería ¿qué se perdió en la breve reseña que hice? Y se perdió, claro, una idea vinculada a la tradición, por supuesto a ciertas líneas temáticas expresivas o elocutivas que existían en una tradición. Estoy pensando en cómo se enseñaba, seguramente el ramo que hicimos muchos aquí, todos aquí, ¿no?, que era castellano, ¿sí?, donde efectivamente íbamos leyendo en un orden cronológico, partiendo de la Edad Media, que la Edad Media desapareció completamente los programas de estudio, ¿no? Y una de las cosas que creo que, no sé si logro explicar bien, ¿qué es lo que se pierde, ¿no? Porque podríamos pensar, bueno, la tradición, ¿por qué? ¿Para qué? Si realmente tenemos autores contemporáneos, ¿no?, que son estupendos, que son buenísimas, tenemos grandes narradoras, ¿por qué no vamos directamente a eso, ¿no? Y efectivamente podemos cuestionar el concepto de tradición, y yo creo que es completamente aceptable hacerlo, ¿no? Pero creo que hay algo que se pierde. Creo que hay algo que se pierde cuando vamos a, en el fondo, indiferenciar o digamos, confundir todo lo que sería la literatura universal con la literatura específicamente en lengua castellana, ¿sí? Y lo que yo creo que se pierde, ya para ser muy concreto, es el aspecto elocutivo de la literatura, concretamente el aspecto elocutivo de la poesía, ¿sí? Eso es algo que como un joven lector, un niño realmente lo escucha, tiene una experiencia estética en ese sentido o realmente no la tiene.
O sea, cuando un niño, por ejemplo, escucha un poema, ¿no? Aquí, a la orilla de la mesa, con la ventana entreabierta y una tetera sonando monocorde, el instante despliega su andamiaje. ¿Sí? Son unos versos de la poeta aquí presente, Rosa Betty Muñoz, ¿no? Yo creo que eso no tiene precio oírlo. Es decir, para un niño que está empezando, que está aprendiendo a leer, que le están dando el texto explicativo, está bien, sí hay que aprender todo eso, ¿no? Pero le estamos vetando, lo estamos alejando de la experiencia estética. Y esa experiencia estética podría ser fundamental en la sensibilidad de un niño, de un joven, que la mayoría de ellos no han tenido acceso a la poesía en términos auditivos, es decir, y con esto nos encontramos cuando vamos a enseñar a recitar, muchos niños jamás en su vida han oído recitar un romance, jamás, ¿no? O sea, un romance nunca lo han oído, ¿no? Entonces, bueno, me parece a mí que efectivamente si vamos a decir, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Creo que una parte tiene que ver con darle valor a la experiencia estética, ¿no? A la belleza, a la dignidad, digamos, del propio idioma y ojalá replantear algunos planes de estudios en ese sentido, ¿no? Y eso puede tener como consecuencia que luego ese joven, ese adolescente, cuando entra a una librería, tenga claro, ¿no? Que Alejandra Costamaña escribió este texto en la lengua castellana, ¿sí? Y no está accediendo a una traducción, con todo el respeto a los traductores, que me perdonen, ¿no? Pero efectivamente en el ámbito locutivo vamos a encontrar una muchísima mayor riqueza, seguramente, en una autora que trabaja con el idioma, que con una traducción, la mayoría de las veces, ¿no? Vamos a encontrar efectivamente una riqueza muchísimo mayor en el ámbito locutivo en un autor de la misma, ¿no? Que trabaja en su misma lengua, y un lector que accede a ese texto que pertenece, digamos, a su lengua y a su tradición, ¿no? Muchas gracias, Joaquín. De verdad me da pena terminar esta mesa, pero bueno, hay tanto... ¿5 minutos más? Ya, perfecto. La Paula me va diciendo 5 más. Yo creo que aquí también hay un tema yo decía, bueno, eso de manera casi burda, aprender del mercado. Yo creo que nosotros, los que a lo mejor vivimos en este entorno literario, lingüístico, no sé por qué, y en general de las humanidades, como que no lo promovemos bien. ¿Cómo se llega a eso, incluso a nivel, digamos, como institucional, a las autoridades, de transmitir la importancia de esto? Porque tú hablabas de esa experiencia estética, pero alguien te puede decir, bueno, ¿y si no tengo la experiencia? Pero la formación, que eso, o sea, ver toda la implicancia que tiene el libro, no es que los lectores sean mejores que los no lectores, sino que cómo transmitir lo que forma al ser humano al tener esa experiencia estética, cómo lo diferencia de otro. Entonces, eso claro, ya son como estrategias, antes estaban hablando de las estrategias, digamos, para el español, pero aquí cómo transmitimos esa importancia. No sé si alguien quiere, ¿sí? Ya. Bueno, un tema que se mencionó, bueno, muchos temas se mencionaron muy importantes y tangencialmente, porque lógicamente no da el tiempo, ¿no?, para desarrollar todo. Pero un tema que creo que es muy importante, que es que ya el libro no es el único protagonista de la difusión de la literatura, que tenemos otros medios de difusión, tenemos otros instrumentos, otros vehículos. Se mencionó, por supuesto, toda la relación con el mundo digital, pero quizás un aspecto en el que no mencionamos mucho es la interrelación entre las distintas artes. Y también es algo que nos enseñó el mercado, porque el mercado saca rédito de eso. Por ejemplo, la novela que inmediatamente se vende para hacer una serie o para hacer una película. El tipo de público de esa serie o de esa película
que no leyó la novela, pero que accede a la novela después de haber visto la serie o la película. Las performances o las instalaciones que se desarrollan en distintos museos de América y de Europa, ese no es un fenómeno solo del español, por supuesto, sucede también con la literatura en inglés, fundamentalmente, o francesa, la relación entre poesía e instalaciones museísticas, o sea, hay una interrelación entre las artes y una relación, también una vuelta a la oralidad, que me parece que es muy importante, y que eso me parece que nos está hablando de que el libro ya no tiene el protagonismo absoluto que tenía en el siglo pasado, en décadas anteriores. Ahora, es curioso eso, lo que tú dices, porque a pesar, se habló mucho, ¿cierto?, con el libro, el ebook, el libro digital, que iba a desaparecer el libro impreso, y vemos ahora cómo también una estrategia de mercado es ir a Internet a buscar esos influencers para transformarlo, para transformar su texto en libro. Entonces, al final uno dice, el libro ya no es, pero sí es, tiene todavía como un prestigio, se hablaba antes de prestigio, algo que llega al papel, y yo me ha tocado verlo mucho por mi trabajo cuando me discutían, por ejemplo, los libros más vendidos. Uno lee la lista de los más vendidos, que es como un círculo vicioso porque la gente lo lee, ve los libros más vendidos para comprar ese libro, pero muchas veces llegan libros que no son libros, que a veces son cosas como de pensamiento así, de estos influencers, y uno dice, pero es que eso no es un libro. Bueno, al estar en papel hay que tratarlo como libro. Entonces, eso es lo curioso y lo engañoso también que hablaba Lorena, ¿cierto? Como puede ser ese mismo objeto libro engañoso para una persona que entra desprevenida a una librería y ve el título, ¿cierto? Bueno, pero hay montones de temas. La verdad es que les agradezco mucho la participación de cada uno, Joaquín, Alicia, Gloria, Lorena, y creo que tenemos que ir a almorzar ya. Muchas gracias a todos y por esta invitación.